Saldaña, bienvenidos al blog del Maestro Guapo. El presente video trata sobre el análisis cinemático de velocidad de un mecanismo de 4 barras. Dicho video servirá para la materia de mecanismos, así como elementos mecánicos automotrices. Vamos a comenzar. Anteriormente llegamos a analizar lo que es el análisis de posición entre el eslabón de salida, que es el de 8, y el eslabón de entrada de 4, en un mecanismo de 4 barras. Ahora, el presente video trata sobre el análisis de velocidad del eslabón comparando a la posición angular del eslabón de entrada con la velocidad angular del eslabón de salida. Para esto tenemos lo siguiente: el mecanismo de 4 barras trazado aquí en SolidWorks a una posición de 60 grados como referencia, como un primer ejercicio. La velocidad angular del eslabón de entrada, que es el O2A, tiene una velocidad angular de 1 radián por segundo. Ese será el parámetro que nos determina el grado de libertad. Es de 1 radián por segundo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Empezamos para esto de la siguiente forma. Analizamos primero al eslabón O2A, que es la manivela. Dado que este punto O2 es fijo y el punto A es móvil, la velocidad de este punto A será absoluta, perpendicular al eslabón siguiendo el sentido de la velocidad angular. Se dice que la velocidad es perpendicular al eslabón O2A, aquí lo tengo como OA por error, y por tanto la velocidad es igual a la longitud del eslabón, que aquí lo tengo como error, disculpen, por la velocidad angular omega 2. Sustituyo los datos, 4 es lo que mide este eslabón y 1 es la velocidad angular, por lo cual tenemos como resultado una velocidad de 4 unidades de longitud, por ahorita no me interesa si son pulgadas o milímetros, 4 unidades de longitud por segundo, perpendicular a lo que es la manivela, que es esta. El punto A une a lo que es la manivela ya analizada con la biela, que es el siguiente eslabón, la biela AB. Aquí lo tenemos. Dado que no tiene puntos fijos, a este eslabón debemos considerarle un punto fijo. Vamos a considerar el punto A porque ya es conocido anteriormente. Dado que originalmente el punto A y el punto B son puntos móviles, la velocidad lineal que se va a ejercer sobre este eslabón estará ubicada en el punto móvil, que es B, perpendicular al eslabón, pero como no se conoce el sentido de rotación originalmente, marco dos sentidos y aquí la velocidad la tengo perpendicular en B, en un sentido o en otro. Obviamente, por ser puntos móviles originalmente, sería la velocidad del punto B vista desde el punto A como si fuera fijo. Y aquí lo tenemos representado con la relativa, la velocidad de B relativa al punto A. Como la velocidad de B con respecto al punto A es perpendicular al eslabón AB, por tanto, dicha velocidad de B con respecto al punto A será igual a la longitud del eslabón, que es AB, por la velocidad angular de este eslabón, que es el eslabón número 3, como está aquí marcado. Al no conocer la velocidad angular en todos los aspectos, en sentido y en magnitud, porque en dirección la conocemos que puede ser segundo o cuarto cuadrante, en este caso no podemos calcular más. El siguiente caso el siguiente caso involucra al punto B. Como el punto B une, en este caso, a la biela ya analizada con el balancín, que es el eslabón de salida, vamos con dicho balancín, que es el O4B. Lo tengo como BB, disculpen el error. Aquí tenemos en este caso el eslabón perpendicular, en este caso la velocidad que está aquí. Esta velocidad perpendicular al eslabón, como este punto es fijo y este punto es móvil, la velocidad será absoluta, es decir, velocidad de B, la cual es perpendicular a este eslabón. Este punto no tiene velocidad porque es fijo, pero este sí tiene movimiento, tiene una velocidad, la cual es absoluta, perpendicular al eslabón, siguiendo el sentido de la velocidad angular, que todavía no conozco. Puede ser horario, puede ser antihorario u horario. La velocidad de B es perpendicular al eslabón o BB, como lo tengo aquí marcado, y por tanto esta velocidad es igual a
la longitud del eslabón, que es el balancín, por la velocidad angular, que es el número 4, como se ve en la primera diapositiva, aquí marcado. Al no conocer la velocidad angular, no conozco la magnitud de la velocidad de v. Quedan como un parámetro aquí de referencia, como desconocidas la velocidad relativa de v con respecto al punto A y la velocidad de v. De manera vectorial, tenemos que la velocidad de v con respecto al punto A es igual a la resta de la velocidad del vector velocidad de v menos el vector velocidad de A. Despejando, para que todas sean positivas, el vector velocidad de v es igual al vector velocidad de A más el vector velocidad de v con respecto de A. Para el trazado se hace de la siguiente forma. Empezamos siempre con el eslabón, que en este caso se conoce en todo, que es la velocidad de A, en color azul aquí marcado. Esta velocidad de A parte de un origen de velocidades, donde de ese origen únicamente parten velocidades absolutas. Como dice la ecuación que está aquí marcada, donde termina la velocidad de A, donde termina la velocidad de A, inicia la velocidad relativa. Entonces aquí inicia, pero como no tengo el sentido correcto, como se ve en esta primera diapositiva, este, este vector, ya sea en un sentido o en otro, lo muevo de aquí y a partir de este punto que estoy señalando, lo voy a colocar en el extremo de la velocidad de A. Aquí está marcado, respetando lo que es la dirección. El sentido todavía no lo conozco. Finalmente, la velocidad de v, que es absoluta, aquí se muestra, como es absoluta, este punto, de ese punto, va a partir, en este caso, ese vector. Se coloca dicho punto en el origen de velocidades por ser absoluta. Aquí se muestra. Y en el origen de velocidades, que es el punto que estoy marcando, ahí se ve lo que es, en este caso, la dirección de la velocidad de v. La velocidad de v con su respectiva dirección. Sentido todavía no lo conozco. Sentido puede ser segundo o cuarto cuadrantes. Como se observa en esta figura, se forma un triángulo, como se observa aquí, un triángulo pequeño. Los elementos sobrantes que viene siendo esta porción y esta porción se recortan y nos queda un triángulo de esta forma. Quedamos, como dice la ecuación vectorial, donde termina la velocidad de A, inicia la relativa. Aquí inicia, entonces termina en el punto de cruce. Mientras que la velocidad de B iniciará en el origen de velocidades que está aquí marcado en ese punto y termina en el punto de cruce. Ese será el sentido correcto hacia el segundo cuadrante. Ahora, para conocer el sentido de rotación de la velocidad de B, este punto se considera a lo que es el balancín OBB. Aquí lo tenemos. De los dos sentidos, el correcto fue hacia el segundo cuadrante, como se observa aquí. Entonces, el sentido de rotación correcto será a partir de este punto, será el siguiente. Girará este eslabón debido a esta velocidad en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por eso el señalamiento que está aquí. Conocido esta velocidad de v en magnitud, dirección y sentido, cuya magnitud se lo va a dar aquí el valor que tenga, ya conoceremos lo que es el sentido de rotación del eslabón. Se sabe que la velocidad de v es igual a OBB por la velocidad angular del eslabón 4, que es este. Despejando, ya tenemos la velocidad angular del eslabón de salida, que es lo que nos interesa, y es igual a la magnitud de la velocidad de v entre la longitud del eslabón OBB. En este caso gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, pero puede tener otro sentido diferente. Si esta velocidad de v nos hubiera resultado hacia el cuarto cuadrante, que obviamente va a ser siempre perpendicular al eslabón, entonces girará en sentido horario. Para efectos de tabulación, que es lo que vamos a hacer en un momento, ese sentido es negativo. Para esto, en Excel, aquí abro una tabla en Excel, y tengo esta tabla. La posición angular de la manivela, que es el eslabón de entrada. La velocidad lineal del extremo libre del eslabón de salida, que es la velocidad de v. Y la velocidad angular del eslabón de salida, omega 4. Esta será la que nos interesa. Graficaremos nosotros lo que es posición angular de la manivela contra
lo que es la velocidad angular del eslabón de salida, omega 4. Tabulando esto, vamos a hacer de la siguiente forma este. Cada 5 grados lo vamos a hacer, quiere decir que sería 0, 5 grados, y como son 360 grados el giro de la manivela, entonces de aquí arrastramos hasta que llega a los 360 grados. Aquí lo tenemos, 360, de 5 en 5. La velocidad que va a estar aquí depende de lo que nos resulte en SolidWorks. Y la velocidad angular del eslabón de salida es, en este caso, como vemos en la diapositiva, la longitud es de 8 unidades de longitud, la que aparece ahí, con el número 4 ahí cercano, que es la velocidad que es en este caso el eslabón de salida. Por lo que en este caso la velocidad angular del eslabón de salida será igual a la magnitud de la velocidad lineal de ese eslabón, que es la velocidad de B, esta casilla, entre la longitud del eslabón de salida, que es 8. Ahí tenemos. El valor aparece como 0. Conforme tabulemos datos aquí, irán apareciendo valores acá. Pero debemos considerar signos, si es el caso. Arrastramos esto hacia abajo hasta los 360. En todos los casos nos aparece 0. Bien. Una vez que tenemos este caso, ya esta tabla, vamos a completarla con los datos que aparezcan aquí y considerando signos positivos o negativos dependiendo el sentido de rotación. Para esto, vamos a SolidWorks, vamos a abrir una pieza en pulgadas. Para ahorita también me es indiferente las unidades, pero vamos a abrirlo en pulgadas. Si ustedes no lo tienen en pulgadas, ya saben, van a personalizado, dicen IPS que son pulgadas y vamos a abrir un croquis en el plano alzado. Yo lo tengo como front plane. Abrimos, trazamos al mecanismo de 4 barras con 4 líneas, 4 barras cerradas. Ahí está. La bancada que es esta la vamos a considerar como una línea constructiva. Ahí la tenemos. Y dimensionaremos al mecanismo por este espacio más o menos, para que nos quepa el espacio de la tabla por ese sector. Esta longitud es de 4, la biela que es esta de 12, el eslabón de salida que es el balancín de 8 y la bancada de 10. En el ejercicio que hicimos aquí en PowerPoint lo tenemos a 60 grados como referencia. Vamos a ubicarlo en esta orientación con las longitudes que ven aquí. Va a quedar un mecanismo idéntico. Entre esta recta y esta otra recta, el ángulo es 60 grados. Ahí tenemos 60 grados. Vamos a ubicar la medida, la marca de cota por dentro para que no nos estorbe tanto. Ahí está. Ahora, teniendo estos datos, vamos a dimensionar de la siguiente forma. El primer eslabón es este. Ya conozco la velocidad de este eslabón que mide 4 unidades de longitud por segundo. Es perpendicular a este eslabón siguiendo el sentido de la velocidad angular que es contrario a las manecillas del reloj. Por lo que en este caso trazo una línea en este sentido. Vamos a ubicar a este punto como un punto fijo. Este será nuestro origen de velocidades. Quedamos que la velocidad de este punto que está aquí es perpendicular a esta línea que mide 4 unidades de longitud. Entonces, y tiene la misma longitud del eslabón, que es de 4 unidades por segundo. Aquí está como 4 unidades nada más. Y aquí hay velocidad 4 unidades por segundo. Con relaciones, agregar relación, decimos que esta línea y esta otra línea tanto son perpendiculares como iguales en longitud. Ahí tengo, ya no necesito dimensionarla. Si la dimensión no me puede estorbar esa dimensión. Ahora, quedamos, como dice aquí el texto en PowerPoint, donde termina la velocidad de A, aquí vamos con la de B, donde termina la velocidad de A,
que es este punto, inicia la relativa, que es la que está en verde, pero tiene dos sentidos. Esta velocidad es, como se observa aquí, perpendicular a lo que es la biela. Entonces, trazo una línea. Ahorita el sentido es indiferente, pero yo lo voy a marcar aquí para que tenga mayor referencia. Ahora, la condición es, vamos a agregar relación, que esta línea y este punto extremo, que sería el de la velocidad de A, sean en este caso punto medio. También esta línea que representa la biela y esta línea en azul sean perpendiculares. Ahí tenemos. Finalmente, vamos con la velocidad del punto B. Esta velocidad de B, como se observa, parte de este extremo es perpendicular al eslabón de salida, pero tiene dos sentidos porque todavía no se conocen. Vamos aquí y trazamos una línea cualquiera en ese sentido, por dar un ejemplo, que es lo conveniente, tanteando perpendicular esta línea con esta en azul. Vamos a agregar otra relación, que este punto, que es el origen de velocidades, y la línea que representará a la velocidad de B, coincidan en un punto medio. Ahí está. A su vez, esta línea que representa a lo que es el balancín y esta línea de azul sean perpendiculares. Aquí no me cruzó esta línea, pero vamos a hacer lo siguiente. Nada más extiendo esta línea y noten ustedes que ya no gira. Me sobran líneas aquí en este caso. Lo que debo tener es el puro triángulo que ven aquí. Simplemente recortar entidades, recorto aquí, recorto acá y acá. Esto es lo que nos interesa. Recortado, ya dejamos. Esta longitud yo sé que es, aquí se dice, aquí se muestra inclusive. Con esta relación de perpendicular menciona quiénes son las líneas perpendiculares. A mí me interesa nada más la línea que representa a la velocidad de este extremo y que es perpendicular al eslabón. Ahí se ve en color fucsia. Por si queremos cambiar el color e identificarla, vamos a donde dice, aquí en este menú, vamos a ver, barra de herramientas, y busquemos más abajo, formato de línea. Aquí está. Se abre este menú. Tocamos esta línea que representa a lo que es, aquí se muestra esa línea, cuál es la línea, esta es la que nos interesa. Vamos a cambiar de color esta línea. Toco esta línea, ya con este menú, pongo color de línea y le vamos a dar un color rojo. Aceptamos, aceptamos y observen, ya cambia a color rojo. Vamos a acercarnos un poco. Este representará a la velocidad del punto B. Con cota inteligente, toco esta línea y la voy a acotar. Obviamente la cota debe ser colineal. Ahí está. Nos va a aparecer como hacer cota conducida. Aceptamos. La vamos a hacer conducida. Esta línea representará a la velocidad de B. Como se observa aquí, en este caso, el origen de velocidades es este punto. Ese punto que está aquí marcado. Si yo muevo esta línea en rojo al extremo que está aquí, hará que se tendrá un vector en el sentido mostrado hacia el segundo cuadrante y hará que el eslabón gire en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo cual al girar en sentido contrario a las manecillas del reloj será positivo este dato, lo vamos a dejar positivo. La magnitud de la velocidad de B es de 3.659. Vamos aquí, a 60 grados ponemos 3.659 y ya nos arroja un valor de la velocidad angular. Porque anteriormente lo tenemos configurado, que es la magnitud de la velocidad entre la longitud del eslabón de salida. Lo vamos a ir haciendo todo esto con estas longitudes. Vamos a ubicarnos ahora a 0 grados. ¿Qué pasará? Al cambiar a 0 grados, observen, ya hasta la velocidad cambia inclusive. La magnitud, esta magnitud, por eso la dejo conducida, es la que vamos a estar tabulando. Observen bien, el ancla que está aquí representa al origen de velocidades. Ahora la velocidad del punto B está dirigida hacia el cuarto cuadrante. Si esta velocidad la muevo a este punto que es el punto B,
se genera un vector hacia el 4 cuadrante como se observa aquí y hará aquí que el eslabón gire en sentido de las manecillas del reloj. Considerando la regla de la mano derecha, si gira en ese sentido, la velocidad será negativa, por lo que este valor lo vamos a poner en la tabulación como negativo y es menos 5.333. Y tenemos la magnitud de la velocidad angular. Si lo hacemos con 5 grados, cambia la magnitud a 4.215. Pero negativo, porque sigue teniendo el mismo sentido, menos 4.215. Lo vamos a seguir haciendo esto, en este caso, ahora 10 grados, menos 3.034. A 15 grados, menos 1.874. A 20 grados, menos 0.8, aquí está mostrado. 20 grados, lo vemos aquí, menos 0.8. Menos 0.8. En 25 grados va a pasar algo. 25 grados. Cambia ahora el sentido. Vamos a acercarnos un poquito y observen ustedes. Vean dónde está el ancla y el vector estará dirigido hacia el segundo cuadrante. Ya cambia ahora del cuarto, perdón, cambia al segundo. La magnitud es 0.153 y ese sentido hará que el eslabón de salida, que es este, por el vector velocidad que estoy mostrando, más bien que en un momento muestro, aquí lo muestro, por el sentido que lleva, ahora girará en sentido en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo cual este valor es positivo. 0.153, pero ahora positivo. Noten ustedes que va disminuyendo, llega a un punto que tal vez sea máximo, empieza a disminuir y cuando cambia de un valor de 0.8, por ejemplo aquí de menos 0.8, luego disminuye aquí este valor, aquí hay un cambio de signo. En este caso se presenta lo que es un punto muerto. Entre esos dos se muestra un punto muerto que puede ser inferior o superior para el eslabón de salida. A partir de aquí vamos a ir tabulando los demás datos.
partir de aquí ya empieza a disminuir el valor. Vamos a ver este caso. El origen de velocidades lo tenemos en este punto y todavía sigue dirigido hacia el tercer cuadrante, lo cual sería todavía perpendicular al eslabón de salida, como se observa en la figura. Hacia el tercer cuadrante todavía gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Vamos a ver a 2:35. Ya cambió el sentido al parecer. Vamos a acercarnos. Observen, aquí está el origen de velocidades y ahora va hacia el primer cuadrante, como se observa aquí. El primer cuadrante para este caso es perpendicular para el eslabón de salida, lo cual hará que gire ahora en sentido horario, el cual nos dará una velocidad angular negativa, como se observa en la tabla. Se observa en la tabla, es negativo el resultado. Esta es la magnitud, pero negativa. Ahora a partir de aquí vamos a continuar el giro y todos los resultados ya serán negativos porque harán que el eslabón de salida gire en sentido horario. Continuamos. Una vez completada ya la rotación de la manivela de 0 a 360 grados, ya obtenemos una tabla. En esta tabla vamos a comparar ahora los siguientes datos. Aquí en Excel tengo la tabla. En este caso aquí la tengo, anteriormente aquí la estaba ejemplificando, pero aquí tengo los resultados ya terminados, ya completos. De 0 hasta los 360 grados con sus respectivos signos. Ahí está. Completada esta tabla, lo que nos resta es graficar lo que es la posición angular de la manivela contra la velocidad angular del eslabón de salida. Simplemente marco esta columna hasta los 360, control, marco toda esta columna que es la velocidad angular del eslabón de salida, también hasta los 360. Vamos a graficar por este sector. Voy a volverlo a hacer. Mejor. Aquí lo tenemos marcado. Vamos a insertar. Gráfica de dispersión. Esta nos va a quedar bien. La tercera columna. La tercera casilla. Y tenemos ya aquí representado a la velocidad angular. Se observa el comportamiento. Va estando en 0 grados. 0.666625. Aquí está marcado en el dibujo. Negativo. Quiere decir que aquí donde está el 0 hay un punto, hay en este caso una posición límite o punto muerto inferior de lo que es el eslabón de salida. En este caso gira en sentido horario, llega aquí a este punto donde es 0, que es el punto muerto inferior,
y a partir de ahí ya gira en sentido, aquí va de antihorario, cambia a, perdón, de horario, cambia a antihorario. Sigue positivo y el otro punto muerto está entre los 230 y los 235 grados. Ahí se ve 230, el valor 0.007875 y a 235, en este caso, menos 0.022125. Quiere decir que hay un punto muerto entre 230 y 235. Ese será el punto de referencia de lo que es punto muerto inferior, punto muerto superior, o al revés, dependiendo del sentido. Aquí cambia de girar en sentido antihorario a girar después de esto en sentido horario. Tenemos aquí los datos donde se ubica la velocidad máxima, la velocidad angular máxima, la zona que puede ser entre 100 y 105 grados. 100 grados es más factible. Vas a ver 95 grados más o menos, ahí sería 95, sí, 95 grados, ahí se ve el valor. Y la velocidad mínima alcanzada angular aquí está, entre esta zona. Aquí tenemos en este caso esta gráfica que nos representa a lo que es en la abscisa de 0 a 360 grados, que aquí no se ve los 360, la posición angular de la manivela que gira de 0 a 360 grados, y en la ordenada lo que es la velocidad angular del eslabón de salida, considerando giro en sentido horario aquí negativo, giro en sentido antihorario positivo. Esta es la intención de nuestro video. Llegamos al resultado para conocer el comportamiento gráfico de lo que es el eslabón de salida. Bien, por el momento hemos terminado. No olviden suscribirse, dar like. Los estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de sexto cuatrimestre de la Universidad del Valle de México Campus Hispano los saluda en este momento. Esperando que les llegue a gustar el video. Hasta la próxima, guapos.